Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es mi F450MT. Voy a contarles un poquito eh, el tema de la repro, que es lo que me estuvieron preguntando. Primero también pido disculpas porque la moto está muy sucia, como verán. Yo todavía no la lavé. Pero bueno, una repro básicamente lo que hace es cambiar ciertos parámetros de la compu, de la moto, de la EQ, ¿sí? En donde se le puede dar, por ejemplo, un poco más de nafta a ciertas vueltas. Se ajusta también a qué temperatura arranca el electroventilador, todos temas de rendimiento, el avance también. Y bueno, yo no soy mecánico de motos, pero me gusta el tema y creo que algo les puedo llegar a explicar. Pero bueno, como verán, ¿por qué se la hice? Esta moto trae, acá como vemos, que es raro de ver en las motos, trae una sonda por cilindro. Muchas lo traen, por ejemplo, atrás del catalizador o adelante. Y estas sondas lo que hacen es medir la FR de la moto, que es la relación aire-nafta. Lo que pasa en esta moto que yo estoy investigando mucho, que en Europa en algunos videos yo claro, no lo puedo encontrar, pero pasaba que traían problemas de válvulas, que se gastaban las válvulas o problemas en general en la tapa de cilindro. Y en algunas motos pasaba, de esta moto, perdón, pasaba que el problema era que las sondas leían mal. Entonces al leer mal, la EQ no ajusta bien los parámetros de nafta, ¿no? Bueno, como yo sabía que lo que le iba a hacer a la moto era darle un uso un poco intenso, ¿no? A mí me asustó este tema y decidí hacerle una reprogramación. Adicionalmente, lo que le hice a esta moto, antes de hacer la repro, para que mejore un poco más el rendimiento, fue ponerle un filtro DNA, este que está por aquí, filtro DNA griego de competición. Después lo que le hice fue un vaciado de catalizador. Yo lo que no quería hacer es cambiarle el escape entero. Sí, a ver si lo llegamos a ver de acá. No quería cambiarle el escape entero porque la moto ya hace bastante ruido y quizá en la ruta suele ser un poco molesto. Si ven acá, y tampoco para que quede muy feo, en vez de cortar acá como vi en otros lados que hacen, lo que le hice fue una ventanita, no sé si se llega a ver acá, le hice como una especie de ventana en donde se le saca de ahí adentro ¿cómo es? Los metales. Tiene como una especie de metal, como no sé, no es como el de los autos, es distinto en las motos, suele ser distinto. A veces es como una reja, una rejita, a veces es como una especie de material raro. Pero bueno, se lo saqué para que incremente un poco la performance, ¿no? Ya que le hacemos la repro, incrementamos un poco la performance. No es muy significativo el ruido que hace un poquito más de ruido con este escape. Pero bueno, se lo hice justamente para eso, ¿no? Para aprovechar un poquito más la repro y a su vez, como ya dije, el filtro DNA, ¿no? ¿Se siente el cambio? Se siente el cambio. Se siente el torque de abajo y sobre todo lo que yo sentí en esta moto, el gran cambio, fue que la moto en altas vueltas empuja un poco más. Lo que le pasaba cuando no tenía la repro es que yo sentí, ahora les voy a mostrar acá, por ejemplo, se los hago bien gráfico para que se entienda. Yo iba acelerando y yo sentía que más o menos a estas vueltas, de acá o de acá para acá, ya era lo mismo. O sea, yo podía pasar el cambio acá, que si seguía acelerando acá era lo mismo. Era como que no, la moto acá en este rango perdía fuerza. Yo ahora lo que siento con la repro y estas modificaciones, bueno, pero sobre todo la repro, es que la moto sigue empujando en este rango. En este rango la moto sigue empujando. Esa es la gran diferencia. Lo cual, por ejemplo, nos puede servir mucho para temas de sobrepaso, o no sé, si hacemos capaz algún off-road donde tenemos que salir rápido, o por ejemplo cuando venimos en curvas, en montaña, en donde mantenemos siempre un régimen alto de vueltas. ¿Sí? Por ejemplo, bajando en curvas, que mantenemos un régimen y no pasamos el cambio y vamos estirando, ahí la moto tiene mucho más fuerza, lo cual nos sirve un poco más. Hablo siempre de mi experiencia, ¿no? No quiero decir que otro sienta lo mismo y demás. Esta es mi experiencia. Bueno, volviendo un poquito al tema de la reprogramación, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ver quién nos hace la repro, ¿no? Porque eso es un tema importante, ya que se está tocando el corazón de la EQ y es algo a lo que hay que darle bola y prestar atención también.
A veces los mapas suelen hacerlo así nomás. Yo he tenido experiencias con otras motos no satisfactorias en donde he tenido problemas con la reprogramación, pero bueno, yo lo que les puedo decir es que la moto se comportó excelentemente bien, la exigí mucho, en ningún momento sentí algo raro en el motor ni en el comportamiento de la moto, para nada. La reprogramación me la hizo la gente de Anmata. Ellos también hacen otro tipo de motos grandes, de pista, hacen camiones, camionetas, pero bueno, yo tengo que reconocer que quedó bien hecho y la moto se comportó excelente. Otra recomendación más es que si quieren probar con otra cubierta lo pueden hacer. Yo esta cubierta la cambié, esta es la original. Esta es una CCT 140 7018. Yo lo cambié por esta, que es un perfil 80. Y la moto cambió radicalmente. Les puedo asegurar que es otra moto. Esta es una cubierta, es una Kenda Trackmaster que trae una tecnología de escalón. Acá trae 3 escalones, como verán el viaje ya me comió 1,5. La moto cambia un montón, ya de por sí con estas cubiertas que son más duras. Ya la moto acostaba muy bien en las curvas. Pero esto la verdad que cambió la moto totalmente. Yo se los recomiendo si pueden. Cámbienle la cubierta antes de hacer un viaje y van a ver cómo cambia la moto. En este caso estas cubiertas son un poquito más blandas que estas ST que trae original, que son mucho más duras. Pero bueno, ese perfil nos ayuda a nosotros con que la moto, cuando la cubierta es nueva, vaya más, digamos, más descansada, altas vueltas, porque es un poquito más alta. ¿Qué más les puedo decir? La verdad que cambió un montonazo con el tema de la cubierta. Bueno, respecto a las suspensiones, la verdad que a mí me parecieron excelentes, excelentes. Y nos da la posibilidad, por ejemplo en la de adelante, de configurarlo en precarga con presión y rebote. Yo sabía que la precarga, digamos, no es ajustable externamente de una forma fácil. No sé bien cómo es, la verdad. Pero bueno, la compresión y rebote lo podemos hacer y esto está acá, como ven en estos tornillitos que están ahí lo configuramos. Yo por ejemplo antes de arrancar el ripio o algo de eso, lo que hacía era aflojarlo un poco justamente para que la moto absorba un poco mejor, ¿sí? Ablandaba los dos, pero siempre acordándome cuántas vueltas le había aflojado, digamos, para el lado soft que está ahí. Siempre trataba de hacer memoria de eso para cuando yo volvía a la ruta, al asfalto, volver a dejarle los valores originales, ¿no? Pero ya decirles que excelente cómo se comportan. Lo mismo acá atrás. Acá atrás nosotros tenemos dos configuraciones. Tenemos una que es esta, ¿sí? La del resorte, y después tenemos otra acá que es la precarga, creo, que está acá. Que es esa que está ahí, que es ese tornillito. Que yo lo que hacía era ablandarlo cuando entraba el ripio y después cuando me bajaba lo ajustaba un poco más. Pero ya decirles que el comportamiento es excelente y es fundamental que lo cambien al momento de entrar un ripio muy duro. A ver, llevar se puede llevar igual, pero yo creo que sus muñecas, si ustedes configuran bien esto, digamos, lo aflojan un poco más, se los va a agradecer bastante. Y siempre, bueno, acuérdense cuál era la configuración original, digamos, ¿no? O cuántas vueltas más o menos le dieron. Otra cosa es el tema de la presión de las cubiertas, que eso es fundamental. Y es más, a mí por lo menos, me pareció mucho más importante que el tema de configurar las suspensiones, que también es importante, pero el tema de la cubierta aplica para todo, aplica también para los autos y u otro tipo de motos, dependiendo del terreno que agarremos. Por ejemplo, yo adelante, fábrica dice 30 PSI. Bueno, yo bajándolo iba con un peso atrás de unos 70 kilos en bolsos, más o menos 60, no les quiero exagerar, pero más o menos por ahí. Las de adelante las dejé en 21 PSI, 22, porque también tengo un medidor de presión, yo iba midiendo la presión, y por ejemplo, yo tenía 20 PSI, por un ejemplo, ahora no recuerdo bien, pero con el calor, la presión dentro del neumático incrementa, y me incrementaba siempre en 2 PSI. Cuando hacía mucho calor y ya había hecho muchos kilómetros, incrementaba en 2 PSI, tanto adelante como atrás, incrementaba en 2 PSI, o sea que más o menos
Yo lo que hacía es le tiraba un poquito menos, como para que después en el calor y digamos cuando empiece a trabajar la cubierta, tampoco me quede tan inflada con ese incremento de la presión interna, ¿no? Pero cambia un montonazo, la arena la agarra mucho mejor, el ripio lo absorbe mucho mejor, la moto se agarra mucho más, se siente y mucho, mucho. Así que bueno, les recomiendo siempre que agarren un ripio, arena, tierra, bájenle un poco la presión de las cubiertas. La presión de atrás, lo mismo, bajarla en más o menos, atrás creo que dice 32, bueno, yo se la dejaba en 26 más o menos atrás, 26. Y esta en 21, 22 más o menos por ahí. Depende mucho también el peso que llevemos, si llevamos gente, si llevamos equipaje, cuánto pesa el piloto, en fin. Bueno, otras modificaciones que le hice a la moto para el viaje fueron agregarle estos elevadores de manubrio de 2,5 centímetros, que la verdad cambia un montón, la postura es mucho mejor, sobre todo cuando tenemos que ir por ripio, ir parados, la verdad que se siente el cambio. Los hombros van más descansados, eso está muy bueno. Otra cosa fue que estos manubrios, a los 6.000 kilómetros, estos no los originales, se me empezaron a gastar y ya transmitían un poco más de vibraciones. Yo les puse estos, que son de ProGrip, que son los ProGrip Rally, que son mucho más mullidos, cambió un montonazo el andar de la moto, la verdad que la mano lo agradece un montón. Si quieren yo les recomiendo que lo cambien, están muy buenos, la verdad, muy muy buenos. Y bueno, adicionalmente lo que hice acá, que se los recomiendo si ustedes llevan equipaje, por el tema del escape. Este escape apunta hacia acá, depende también qué tipo de equipaje llevemos. Yo en mi caso tenía 2 maletas de lona acá y llevaba un bolso estanco acá atravesado, después les voy a mostrar quizá alguna foto. Entonces lo que me sucedió en el primer viaje que hice, fue que el escape, cuando lo llevamos en la ruta, altas vueltas y demás, o cuando estamos parados y hace mucho calor, empieza a tirar todo ese calor hacia acá. Y lo que es lona, todo plástico, se empiezan a derretir y demás. Por ejemplo, como podrán ver, esta linga estaba justamente acá. Y como ven, en este sector está quemada directamente. No es negro de nafta, sino que es quemado, se endureció. Así que lo que hice fue ponerle estas cintas de amianto acá, para que el calor, por lo menos, no me afecte la alforja que yo tenía de lona acá. Se los recomiendo mucho porque esto lo que hace como una pared para que no pase el calor. Si bien pasa un poquitito, pero no es mucho. Y otra cosa, como verán, las Repro lo que hace también es mandar un poquito más de nafta. Ustedes van a sentir que la moto larga un poquito más de olor a nafta. Y también se le manda, a veces, quizás esté equivocado, capaz la gente de Mata nos pueda explicar después, se le manda un poquito de nafta como para que la moto no quede fina, ¿no? Porque, como ya les dije, suelen venir muy finitas de nafta por temas de restricciones, y la Repro justamente lo que hace es liberar y esos parámetros y darle un poquito más de nafta, entre otras cosas también, para que la moto mejore el rendimiento. Después, tema relación. Esta moto originalmente trae un piñón de 14 dientes, yo se lo cambié por uno de 15 dientes, pero bueno, siempre se recomienda, si nosotros vamos a cambiar el piñón, deberíamos cambiar también la corona, porque es una relación piñón-corona. Lo que empieza a empujar primero siempre es el piñón, después la corona. Originalmente lo que habría que hacer es cambiar primero la corona en vez del piñón, pero bueno, en su momento pedían mucho más plata por la corona, así que yo fui por el piñón, como hace todo el mundo, y compré el piñón de 15, ¿sí? Un piñón de 15 lo que hace es le baja 500 vueltas al motor, ¿sí? Por ejemplo, íbamos a 120 en sexta, y ahora va, por ejemplo, a 125 al mismo régimen de vueltas. Y si cambiamos a 16 sería de 1000 y así, o sea, de 1000 vueltas y así. Pero bueno, como repito, lo mejor sería cambiar primero la corona y después el piñón. Pero bueno, por un tema económico, decidí ir primero por el piñón, ¿no? El piñón salía algo de 30.000 pesos por AliExpress y me llegaba a mi casa, y la corona me pedían 170 lucas. O sea,
había una diferencia considerable. Pero bueno, viaja bien, la moto anda bien. Sí hablé con un usuario que lo que hizo fue cambiar solo la corona y se siente que la lleva mejor la moto. Creo que más o menos un piñón, un diente de piñón son 3 de corona. O sea, adicionar un diente más de piñón son como 3 menos de corona, más o menos. Pero bueno, se siente que la moto va mucho más relajada, gasta menos y demás. Cosas que le encontré después de este viaje a la moto. Lo que me sucedió fue que, como verán acá, no sé si se llega a ver ahí, ya se escalonó, es que se me rompieron algunos O-rings de la moto. O sea, yo cada 300 kilómetros, 250 kilómetros, me paraba y empezaba a revisar toda la moto, toda, a ver qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía. Y para que vean el nivel de detalle, yo empecé a ver que algunos O-ring estaban rotos. Y cuando se rompe el O-ring, esto acá adentro trae una grasita. Entonces al romper el O-ring nosotros sacamos esa grasa. Y lo que hace justamente es proteger esa articulación que trae la cadena con, digamos, esa grasa adentro. Si esa grasa sale, corremos el riesgo de que se llene de mugre, de polvo, de tierra. Y lo que empieza a pasar es esto, ¿no? Que se nos escalona, no sé acá dónde estaba. Ahí, por ejemplo. Se empieza a llenar de mugre y se le hace como ese escalón a la cadena, ¿no? Porque ya no articula bien. Pero bueno, ese es uno de los puntos negativos que le encontré. La cadena es D&D, es japonesa, la marca. Yo no sé si fue particular de esta moto o qué fue lo que pasó. Tampoco estaba muy tensa la cadena. Lo que sí, yo llevaba mucho peso, llevaba como 70 kilos. Lleva un montón de cosas que, como pasa siempre en los viajes, si haces todo así nomás, hay veces que cosas que no usás. Pero bueno, la verdad que con el tema de la repro y todo, la moto, o sin repro, ya se comportó muy bien, porque yo hice también un viaje a Chile sin repro, con piñón de 14, en donde la moto la tenía que llevar muy enroscada. Y la verdad que era incómodo de llevar a veces, porque la moto tenía que ir muy enroscada, ¿viste? Y uno a veces está apurado, le quiere meter pata, llega de noche, se le hace tarde, lo que fuese. Pero bueno. Otra cosa que vi es que después del tramo, que después en algún otro video les voy a contar un poco lo que fue el viaje, es que algunos tornillos se aflojaron en serruchos muy duros, por ejemplo en el de Labra de la Cay, o en el tramo que va de San Antonio de los Cobres a Las Salinas. Después de ahí, antes de empezar la vuelta, yo sentí que había como algo flojo, y sobre todo se aflojaron los tornillos, como verán, de carenado, ¿sí? Esos estaban flojos, de carenado, del parabrisas. Estos de acá también estaban flojos, no muchas vueltas, pero sí tenían su aflojada, ¿no? Estos también. Y después, bueno, revisé tornillería en general y solo temas de carenado y del frente estaban flojos. Nada más que eso. Se les dio una torqueada y anduvieron bien. Yo ahora los revisé cuando volví y hice más o menos, tengo unos 1800 kilómetros la vuelta, donde no agarró ripio obviamente. Y nada, no se aflojaron para nada. Bueno, eso fue básicamente el review del viaje. Después les voy a comentar un poco, si les parece, si tienen ganas, el tema de los caminos del norte, ¿sí? En donde podríamos arrancar a jugar un poquito con esta configuración que les estaba contando. Y bueno, espero que les haya gustado, y esto lo hago nomás para que gente que también tiene la moto tenga una idea, porque a mí muchas veces me pasaba que quería saber información de cómo eran los caminos, qué es lo que tenía que hacer. Fueron cosas que fui investigando por mi cuenta, y no solo las investigué de leerlos, sino que lo probé y me sirvió mucho. Y mi idea es que, bueno, que esto le sirva a otra gente que lo vea y que tenga la misma moto y que lo use, ¿no? Y que le sirva, básicamente. Así que bueno, muchas gracias.